Viene de estos acrónimos de esta palabra, lenguaje de consulta estructurado. La herramienta para organizar, gestionar, recuperar los datos almacenados en una base de datos informática, es el SQL. El tipo de base de datos que trabaja es la relacional, está por naturaleza, pero también ya se amplió para la base de datos de 3 dimensiones, 4 dimensiones, 5 dimensiones, n dimensiones, para poder trabajar con los cubos también. Oracle también ya amplió eso también. Pero sin embargo, el mayor uso es en la parte de la base de datos relacionales, lo común, ¿no? Lo más común que tiene el SQL. Vamos a ver. El control se hace a través del RDMS, el Sistema de Gestión de Base de Datos Relacional, el RDMS. El nombre del SQL es inapropiado ya, porque la primera vez que se creó solamente fue para consultas. Por eso viene la palabra query, que es consulta, la primera vez que se creó. Entonces ya quedó, como se dice, inapropiado, pero como ya se patentó, quedó ahí, pues, como nombre, ¿no? Porque no hace solamente consultas, hace modificaciones, actualizaciones, inserciones nuevas de filas, eliminación de filas de las tablas. Eso no es consulta. Consulta es solamente ver, ¿no? Entonces quedó inapropiado porque los primeros lenguajes que aparecieron, los predecesores, justamente los predecesores SQL y el QBE, aparecieron solamente para consulta. Este es Structured English Query Language, lenguaje de consulta en inglés estructurado, ¿no? Se viene la palabra SQL. De ahí se quedó la palabra SQL, para el SQL. Muchos lo pronuncian SQL. Así, de esa manera, quedó la palabra SQL. Entonces, vamos a ver. Eso fue su predecesor. Era un lenguaje muy sencillo, que apareció en los primeros años de los 80, el SQL, y aparece en las primeras bases de los lenguajes de cuarta generación, aparece, y solamente ya de un archivo creado se consultaba así, solamente por preguntas. Se hacían las preguntas, o sea, quiero extraer los datos, así como así escribiendo, pero en inglés, cuyo columna sea de color naranja, verde, algo así, ¿no? Poner los colores, ¿no? O color azul, o quiero esta columna sea color celeste, azul. Entonces daban así los valores y salían las columnas, salían los nombres. Ya era la base del SQL, lo que hace ahora, ¿no? Pero era muy, como se dice, era buscador, nada más. Eran buscadores, estos lenguajes predecesores. Después ya se viene el SQL. En este curso se va a usar tablas y bases de datos relacionales, nada más. Al final del curso sí vamos a hacer una introducción a la inteligencia de negocios. Y sí vamos a ver algo, pero sí como una introducción. Nada. Así trabaja el SQL, de esta manera. Acá tenemos el sistema informático. ¿Ah? El sistema de gestión de base de datos es el software. Este es el DBMS en español, ¿no? Sistema de gestión de base de datos, el DBMS. El DBMS se guarda en el disco también, ¿no? Todos los conjuntos de programas, pero a la memoria se lleva el que está ejecutando, el que nosotros vamos a emplear. El managing, por ejemplo, gestor. Eso vamos a emplear esa herramienta. Se lleva a la memoria. Entonces en la pantalla, cuando se instala, entonces vamos a ver una pantalla SQL, perdón, vamos a ver una zona donde podemos dar los comandos que nosotros vamos a escribir en SQL y cuando le ejecutamos la consulta o ejecutamos la transacción, etcétera, lo que vamos a trabajar en el SQL, nos va a devolver en otra pantalla los resultados que van a ser en datos. Así trabaja. Así va la petición, el software de memoria y va a buscar los datos que nosotros estamos acá invocando y nos devuelve los datos en la computadora. Entonces, recuerden que hay dos zonas, de petición, donde están los comandos, y de las respuestas, donde están los datos. Son dos zonas. Esto es lo mismo que está en la transparencia anterior, ¿ya? Le he colocado acá.
Acá vamos a ver esto, así es diferente. La base de datos relacionales se mantiene desde el año 86, la medida de mercado actual, y se amplía el concepto de DMS, que están acá. También es la aceptada anterior también. Sí. El sistema que maneja la creación, organiza y modifica la base de datos y accesa a los datos almacenados dentro de él. Eso también lo hemos visto ya. Acá lo vemos mejor, ¿no? Y esto es, el primero fue una figura, ¿no? Que se pegó, copiar y pegar. ¿No? Pero este sí es hecho ya elaborado de un ejercicio, ¿no? Un problema, ¿no? Una empresa de servicio de taxis. Actualmente las empresas de servicio de taxis se organizan, tienen su nombre, ¿no? De los nombres de taxis, ¿no? De la empresa. Tienen varios vehículos, tienen un solo dueño, varios dueños, socios, etcétera. Tienen varios choferes, los clientes, los pedidos que hacen los clientes y también el registro de las fallas que pueden tener los vehículos, ¿no? También. Esos son los datos que podemos nosotros organizar para hacer una base de datos de servicio de taxis. Partimos de acá, del vehículo, su identificador de vehículo, el número de vehículo. La empresa puede ser la placa, ¿no? El identificador, porque las placas son únicas en la circulación de automóviles. Son únicas, de vehículos, perdón. Puede ser también camionetas, pueden ser otro tipo de vehículos, una minivan, etcétera, ¿no? Son únicas las placas, pero algunas empresas le gustan tener una numeración propia, ¿no? Un número correlativo, el vehículo 1, 2, 3, 4, 5, entonces tiene su identificador particular. Le llaman así con esta característica que está en rojo, que es llave primaria en inglés, que es primary, de primaria, y llave es key, K-E-Y, K-E-Y es llave en inglés, ¿no? Entonces llave primaria. La llave primaria es el identificador, por eso tienen que ser únicos. La numeración de los vehículos en el negocio. Vehículo 1, 2, 3, 4, 5, no hay dos números repetidos, tres números repetidos, no hay. Los datos de la placa, de la marca del vehículo, el color, el año, el tipo y más características se pueden adicionar. Vamos a ver, todavía no vemos el servicio, vamos a lo más fácil, a los choferes. Los choferes también tienen su número de brevete, su DNI, que puede ser su identificador. Pero a la empresa le gusta numerar su chofer, el chofer 1, chofer 2, 3, 4, 5, el chofer, así, ¿no? Por numeración correlativa, ya. Tiene su identificador el chofer, primary key. Nombre, número de brevete, DNI, turno que trabaja el chofer, trabaja en el día, en la noche, etcétera, ¿no? Veamos esta tabla cliente. Tiene su número de cliente, también la empresa le gusta, cada vez que un cliente quiere pertenecer al servicio, que le hagan servicio, lo registra, ¿no? Siempre las empresas hacen la invitación a registrar, me invitan, ¿quieres registrarte? Sí o no. El cliente es libre de optar para registrarse. Sí quiero registrarme, lo registra, le da un identificador, también correlativo, le gusta tener el cliente 1, 2, 3, 4, que puede ser su DNI también identificador porque es único. Entonces los datos que tiene el cliente es el nombre, DNI, domicilio, fecha de inscripción, la fecha de su último servicio que va a hacer, que ha hecho, ¿no? Perdón, siempre ahí queda registrado. Puede tener un histórico de su servicio también el cliente. Ahí. Veamos entonces el pedido. El cliente hace los pedidos, la numeración del pedido, llave primaria. ¿Qué empleado va a atender el pedido? ¿En qué oficina está la empresa del servicio de taxis? Atiende la llamada telefónica del cliente para hacer un pedido. El empleado. El empleado anota qué cliente está llamándole para hacer el pedido. Y registra su nombre de cliente, la fecha, hora, el servicio va a tener lugar de salida, lugar de destino y qué tipo de vehículo escoge el cliente, ¿no? Entonces, fíjense, este es el corazón, el servicio. Por eso es el que tiene más, miren, apuntan más las relaciones, le apuntan más a esta tabla. Porque ese es el core, como le llaman corazón, core en informática, es lo central, lo principal, el servicio. La identificación del servicio, un número correlativo. La falla que puede ocurrir también tiene su número de falla. Ustedes ven que en la notación para el modelamiento de datos existe un rectángulo y una línea divisora, ¿no? Que divide, y lo que está arriba de esa línea
es la llave primaria. Primary key, llave primaria, todas las tablas tienen su llave primaria. Lo demás son los atributos o campos o columnas que va a tener esa tabla. La segunda columna es ID pedido, ID vehículo, chofer. A ver, un servicio, se va a realizar un servicio de acuerdo a un pedido que se ha hecho. Entonces acá un pedido se hace, el número de pedido va acá relacionado, miren. Se hace un pedido al cliente, el pedido entra al servicio registrado. ¿Qué vehículo va a tener el servicio? ¿No? Un ID del vehículo. ¿Qué chofer va a tener el servicio? Entonces, mire, ese ID pedido es la misma, está acá registrado. Y esta llave primaria, acá va a ser llave foránea. Foreign, de foráneo, foreign key. Va a ser foráneo. Va a ser foráneo porque acá es primario. El vehículo que se va a utilizar va a estar acá registrado. Entonces, va a ser acá en el vehículo que le han asignado foreign key, llave foránea, porque es primario acá. Está acá en el vehículo que va a usarse el servicio, está acá. Lo mismo que el chofer. El chofer designado está acá en esta tabla. Acá hay llave foránea. Entonces, ¿por qué existen las llaves foráneas? Porque tienen llaves primarias en otra tabla, y esa es la relación. Entonces, un servicio, está marcado por eso acá el palito 1, un servicio puede tener un solo vehículo, un servicio. O un servicio puede tener varios vehículos. Por ejemplo, llamó una persona, un cliente, pero dijo, oh, mi familia son de 20, vámonos a una reunión social, necesitamos varios vehículos. Entonces, un servicio puede tener varios vehículos. Y ese es el símbolo de muchos, que en la figura del PPT era un infinito, ¿no? Que representaba el muchos. Acá es una patita de gallo, llamada así, ¿no? Una figurita así, que simboliza el muchos. La opción que puede ser uno o puede ser muchos o varios, ¿no? Entonces, esa es la relación en estas dos tablas. Un servicio puede tener un vehículo el servicio o puede tener varios vehículos. Una relación de uno a uno o muchos. Lo mismo. Un servicio puede tener un chofer. Naturalmente, lo principal es que tenga un chofer. Pero si son varios vehículos, varios choferes. Un servicio solamente para un pedido. Se hace un servicio con un pedido, una relación uno a uno. Un servicio atiende un pedido. Un pedido es atendido para un servicio. Una relación. Entonces, esos son los vínculos, ¿no? Acá, un cliente puede realizar un pedido normal, ¿no? Un cliente registrado. O un cliente puede ser 0 pedidos acá. ¿Qué significa el 0? Que un cliente entró a la página del servicio de taxi, a la página web, y le gustó y se registró, pero todavía no hace servicio, ¿no? Pero se registró, el cliente está registrado, pero todavía no hace ni un servicio, por eso está 0. Esas son las posibilidades que tienen las tablas ahí para la relación, o 1, o 0, o varios, y así el cliente ha hecho, un cliente puede ser varios pedidos, y varios días, ¿no? Y ahí va su histórico ya, su histórico de cómo el cliente está haciendo ya el uso del sistema, ¿no? Del servicio de taxi. Y así es la relación, ¿no? Se dan cuenta, las tablas se crean y se crean estos vínculos. Un servicio puede tener normalmente 0 fallas, porque los vehículos tienen que ser nuevos, no tienen que fallar. O puede tener una falla, o puede tener muchas fallas, de repente, ¿no? Es una tabla en histórico para guardar sus fallas que puede tener un servicio. Eso puede ocurrir, ¿no? La descripción de la falla puede tener que estar acá, la descripción de la falla, ahí está. ¿En qué servicio se hizo la falla? Por eso que se relaciona con servicio, ¿no? Acá, como llave foránea. La fecha de servicio, hora de servicio, descripción, qué tipo de falla, fecha de la falla, hora de la falla y el lugar de la falla. Es un registro que puede tener ocasionalmente, ¿no? Profesor, pero existe. Diga. Ese ID falla, que es la llave primaria, ¿no debería estar como foránea en la de servicio? Al igual que la de pedido, vehículo y chofer. No faltaría también. De un solo lado nomás. Hay que verlo siempre, eso sí, es una regla.
Siempre hay que ver la foránea y la primaria en un solo lado, nada más, miren. Acá el chofer acá, ¿no? El chofer acá como foráneo y acá como primario. No podemos poner el chofer otra vez acá, estamos redundando. Lo mismo, el servicio de acá como foráneo, acá está acá. La falla es primaria, no lo podemos poner acá como falla acá. El servicio acá, el servicio se va a relacionar con la falla con este identificador acá, dentro de, cuando se crea el servicio, cuando se crea, perdón, la falla, y ahí se anote de qué servicio es la falla. Entonces siempre va a haber un primario en un lado y un foráneo en otro lado, ¿eh? La regla. Un primario, así es lo más natural, pero sí puede haber como estudiante, así como me ha dicho, puede existir, ¿eh? Pero un primario y un foráneo en la otra tabla puede existir, y ahí se va a producir un concepto que ustedes ya conocen, recursividad, que lo vamos a ver más adelante, que se hace recursivo, que una relación se hace a sí misma, se va a hacer recursiva. Sí puede existir, ¿ya? No es que nos lo niegue, sino que puede existir, pero tiene poco uso, ¿no? No es frecuente. Lo más frecuente es esto, que en un lugar esté primario y en otro lugar esté foráneo. Eso es lo más abundante que hay en el modelamiento de datos. Así, poco a poco, Profesor, diga, pregunte. o sea, más o menos en base a lo que ha dicho el compañero también, o sea, por ejemplo, vehículo es primario, pero cuando está dentro de servicios es foráneo. Vehículo, por ejemplo, ahí dentro de servicios es foráneo. En su propio cuadro es primario un PK y luego se convierte en foráneo cuando está dentro de lo que es el cuadro de servicios. De la misma manera con chofer, ¿no? Sino que, ¿qué significaría eso de falla? ¿Por qué en este caso falla no se, o sea, acá en su propio cuadro se encuentra como primario y no se encuentra como foráneo dentro del cuadro de servicio? ¿Por qué no es como vehículo o como chofer? Disculpe. Acá está el chofer y acá también está el chofer, miren. El chofer está acá como primario, acá está como foráneo. El servicio está como primario acá y el servicio está como foráneo acá. El servicio que está acá, como primario, está como foráneo acá. ¿Y qué significa eso? Disculpe, profesor, de repente mi pregunta no le formulaba bien. El ¿Qué servicio, significa que esté como...? Sí. el servicio ya tiene una numeración de servicio. Puede ocurrir una falla en el servicio. Puede ocurrir. Y cuando ocurra, se enumera la falla y se indica de qué servicio es. Por eso que es foráneo con 1. Este servicio de acá va a estar registrado acá cuando ocurra la falla recién. Va a ser una relación 1 a 1. Pero un servicio puede tener 0 fallas, ¿no? Puede tener una falla, puede tener varias fallas, así que son varios vehículos. Esa es la posibilidad. Siempre hay que verlo de un lugar a otro lado. Ese es el sentido. Pero si ustedes lo quieren ver del lugar al revés, se pueden confundir un poco. Yo quiero verlo siempre de un lugar a un lado, nada más. Hay que verlo. Vamos a dar varios ejemplos de base de datos, ¿ah? No es el único, vamos a dar múltiples ejemplos para que la comprensión sea abstracta. Quiere decir, abstracción, ¿qué significa? Que cada vez se va comprendiendo y haya complejidad. Entonces, a más abstracción va a haber complejidad. No se preocupen, ¿ya? Solamente de manera de presentación, no es la única palabra, el modelamiento es un arte. Yo lo puedo haber modelado de esta manera, ustedes pueden modelarlo de otra manera, no hay ningún problema. Ese no es el modelo que es exacto. El modelo es como hacer también un programa, ¿no? Se le especifica un problema y desarrollan los estudiantes un programa para resolver el problema. Y ustedes saben que hay muchas soluciones, ¿no? Para un problema. Si hay muchas soluciones, hay unas que son bien cortas, otras más largas, otras que sí son bien eficientes, digamos. Entonces hay muchos tipos de soluciones. Hay soluciones válidas. Igual es el modelamiento. Uno va creando las tablas y va haciendo, como se dice, mejoras, va haciendo como, tiene la visión, así como me están diciendo, yo quiero colocar la llave foránea acá, lo colocan nomás, no hay ningún problema, ¿no? De la falla, lo colocan acá la falla,
Pero todo que tenga un sentido lógico, hay que pensar así, hay que verlo así. Vamos a ver en el modelamiento de datos, es una teoría un poco larga, porque va a ser varias clases el modelamiento de datos para llegar a hacer la construcción de modelos, que tiene sus reglas. Sí, dígale. Claro, entonces el primario significa que en este lugar se genera el primer código, ¿no? De identificación. Acá se genera el primero, exactamente. Claro, entonces yo, por ejemplo, puedo venir registrarme de repente como chofer o de repente puedo registrarme con mi vehículo de repente, o sea, ese es de acuerdo a lo que yo quiero. Y ahí más o menos se va a ver, ¿no? Por ejemplo, yo vengo y registro de repente mi vehículo, entonces para registrar de acuerdo a mi vehículo, necesitaría ver lo que es la información placa, marca, color, año y todo tipo, ¿no? Y después ya pasaría a ser foráneo y recién a eso me saldría otro código que es del servicio, ¿no? Claro, está bien. Siempre la regla es, para escribir un foráneo, tiene que existir en primario. Eso es la regla. Si yo registro mi vehículo, entonces paso a lo que es el cuadro de servicio y ahí me convertiría, en lo que es un ID foráneo y ahí recién, en base a eso, se va a generar un nuevo código que sería el ID de servicio, ¿no? ID de servicio, correcto. Ya, gracias. Sí, así es. Así es. Existen bastantes reglas. Le voy a dar bibliografías también cuando entremos al curso, al capítulo de modelamiento de datos. Ya. Avanzamos. Este es el ejemplo que vamos a ver nosotros. El primer ejemplo, porque después tenemos varios ejemplos. ¿Eh? ¿Qué es lo que hace el SQL? Proporciona a los usuarios, a nosotros, podemos definir los datos ya con el lenguaje SQL. ¿No? Definición de datos bien simple. Nuestra creación de tabla. Podemos recuperar los datos. Podemos hacer manipulación de los datos, cambiarlos, manipularlos. Podemos hacer el control de los accesos. El control de los accesos justamente lo hace con el administrador. Así como el profesor del video de la señorita Mancio, trata de controlar a los demás. Entonces, él puede restringir los accesos a las personas de ciertos programas que tenga el SQL, ciertas operaciones. Que no acceda a base de datos, puede haber un sistema de base de datos múltiple que solamente sea para consultar, solamente para modificar o para eliminar, pero no ser todo, ¿no? Así, puede dar accesos, eso teniendo cliente-servidor. Se pueden compartir los datos, cliente-servidor, y se hace integridad de los datos. La integridad lo hacemos nosotros mismos, dentro de la creación de las tablas, ahí definimos la integridad, la creamos. Sus características y beneficios que tiene el SQL. Es portable a través de varios sistemas informáticos. No hay ningún problema. Uno de computador de su casa con el internet se ha conectado para hacer la matrícula, ¿no? Es portable, porque internamente el servidor del ORCE ya tiene sus programas con SQL para poder justamente accesar. El usuario solamente le dan el ejecutable nada más, los ejecutables del ORCE para la matrícula, nada más. Y accede. Todo estudiante no sabe que está ocurriendo esas transacciones con muchas tablas SQL, ¿no? Internamente en el servidor del ORCE. Por eso es portabilidad. La portabilidad es en los negocios, en las empresas. Las empresas que tienen varios locales, en varias regiones, están lejos. Región norte, centro, sur, oriente, ¿no? Entonces las empresas, ¿cómo se comunican con sus datos? Los bancos, por ejemplo. ¿Cómo los bancos, las transacciones? Uno de ustedes habrán estado en una región y han podido ver cómo se hacen las transferencias, los cajeros automáticos funcionan igual, ¿no? Estando en cualquier parte, ¿no? Pero la base de datos, ¿dónde está? Si está, por ejemplo, en la región Oriente. En la región Oriente hago una transacción bancaria y yo estoy registrado en Lima. Como se dice, por varios sistemas informáticos, por las redes, existe una portabilidad para trabajar con las informaciones, con los datos. Es portable.
Como el lenguaje 4GL tiene una estructura semejante al idioma inglés, ¿no? Por eso lo que tienen los americanos, los ingleses, bien fácil es este lenguaje para ellos. Para nosotros tenemos que aprender la sentencia nada más, ¿no? Pero por significado y tener los conceptos básicos de inglés, podemos recordar fácilmente, no hay ningún problema. Hace consultas interactivas especiales, esa palabra latín, ad hoc, especial. Las consultas son rápidas, interactivas, especiales que vamos a hacer. También se accede a la base de datos por programas. El SQL también es un lenguaje pues, de cuarta generación y tiene su modo programa con los procedures que vamos a ver. Los procedimientos, los procedures tienen una forma de programación y con eso también accedemos a los datos. Como también en programas de otro software, como el Python, que se está utilizando ahora mucho, ¿no? El Python, el lenguaje C, el Java, el PHP para las páginas web. Todos esos lenguajes modernos que se están utilizando, al inicio nomás se tiene que hacer una configuración de acceso a la base de datos SQL Server. Se tiene que configurar el acceso. Y después se puede, en ese lenguaje, con su regla de lenguaje Python, lenguaje C, hacer sus codificaciones, su programación, y llamar a los datos del SQL. Se puede hacer eso. Entonces, por eso se puede accesar a los datos por programas diferentes. Eso tiene, como se dice, el SQL, ahora mucho uso con la inteligencia de negocios. Existen otros programas de inteligencia de negocios, otros software de inteligencia de negocios que se accesan a la base de datos de SQL, al motor SQL, lo accesan, lo llevan a su software y ahí hacen la selección para la inteligencia de negocios, la selección de los datos. Entonces el acceso se puede hacer con varios software externamente. Se hace una vista múltiple de los datos. Esto vamos a ver también nosotros la parte de las vistas. Podemos ver los datos de diferentes formas y guardarlas, esas vistas. Así como guardamos nuestras fotos, las fotos es una vista de la realidad. Así guardamos también la información, como una foto, lo guardamos en una vista. Diga, pregunta. Apague su micro, por favor, apague su micro. El lenguaje de base de datos es un lenguaje propio de base de datos. Se hace una definición dinámica de los datos, con el SQL. ¿Qué significa eso? Que nosotros podemos, una vez creados los datos, están definidos, podemos cambiarlo. Hacer una definición rápida. Podemos cambiarle de nombre, de tamaño, tipo, podemos cambiarle de las columnas. El tamaño de las columnas podemos cambiarlo. Podemos cambiar el tipo. Sabemos que lo diseñamos un atributo, un campo como carácter, pero sabemos que está solamente guardándose números, lo cambiamos a entero o a real o a moneda, lo cambiamos. El tipo de datos es dinámico, no podemos hacer eso con el SQL. Y es propio de la arquitectura cliente-servidor. El cliente son las personas que tienen la conexión a un solo servidor, ¿no? En las empresas existen un solo servidor, un centro de datos, y están conectados las computadoras por las redes, que son los clientes. La arquitectura que está vigente del año 1991. Anteriormente existían otras arquitecturas que eran muy complejas. Y esta ya es la que se asentó y ya quedó la arquitectura cliente-servidor. Los tipos de datos son comunes a los DBMS, es decir, estos tipos de datos comunes al Oracle, al SQL Server, al MySQL, al Progress, todos los que son los software que manejan SQL. El tipo de datos char que también manejan los lenguajes de programación. El SQL también maneja el varchar, una variedad del char, el varchar. El tipo de dato entero. El tipo de dato entero. El tipo de dato real, normal también como otro lenguaje de programación. El tipo numérico general. Un tipo de dato numérico que generaliza. El tipo moneda es un tipo especial money
Es un tipo, un real con decimales exactos, 2, 4 decimales que se utilizan. Justamente, ustedes saben en todas las instituciones comerciales, financieras, trabajan con moneda, los bancos trabajan con 2 decimales, nada más. El tipo fecha solo o la fecha hora combinado. Esos son los tipos de datos que maneja el SQL, pero también hay más tipos de datos. ¿Ah? Hay el XML, hay variedades de enteros, hay variedades de real, hay variedades de los tipos de datos también. Hay más, estos son los bases, ¿ya? Que vamos a ver. Las sentencias. Aproximadamente, me falta el acento, son 30. O sea, tiene una limitación, ¿no? Sentencia de creación con la palabra créate, de crear, ¿no? Sentencia de creación. Crear una tabla, créate table, es una sentencia. Modificar la tabla es alter table, alterar la tabla. Drop table, eliminar la tabla, borrarla, drop. Drop tiene en el diccionario inglés tiene mucho significado la palabra drop, pero en informática, asociado con tabla o con otro dato, es eliminación en informática. Eliminar, drop table. Vista, es conocida esta palabra en inglés, ¿no? Crear la vista, modificar o alterar la vista, eliminar la vista. Crear el procedimiento, el programa, el procedure, ¿sí? Modificar el procedure, modificar el programa o eliminar el programa. Crear el trigger, alterar el trigger o eliminar el trigger. Acá se pronuncia con I, ¿no? Se pronuncia con A. A veces las palabras en inglés se pronuncia con A, ¿no? Pero esta acá se pronuncia con I, trigger. La sentencia más utilizada es el select, seleccionar, consultar. Significa esto, seleccionar, consultar. Las sentencias que hacen modificaciones, que hacen agregar filas, insertar, ¿no? Modificar, actualizar datos de una tabla, update, y eliminar fila completa, o varias filas, o una fila, o varias filas, delete. La sentencia para la administración, el administrador, porque siempre existe un administrador en el servidor que controla a los clientes, ¿no? Da los permisos, el GRAN otorga con una opción que existe dentro del SQL de administración, o retira los permisos, revocar los permisos. Y así existen varias sentencias más de SQL. Existen varias sentencias. La notación. En la teoría de procesamiento de datos de hace muchos años, del siglo pasado, de que empezaron las computadoras en la manera de trabajo comercial, apareció la palabra archivo, ¿no? Tabla o archivo. Entonces, los archivos o tabla, en el SQL es lo que más en la teoría se utiliza, ¿no? En el SQL. Tabla o archivo. En los libros españoles, mexicanos, traducidos del inglés, le dicen fichero, ¿no? En su país lo conocen como fichero, pero nosotros lo conocemos como archivo. Tabla. Fila de la tabla o registro o tupla. Vamos a recordar esta palabra tupla. Registro ya conocemos, eso es lo tradicional de archivo, registro, y es equivalente a fila en el SQL para la tabla, o equivalente a tupla. Tupla viene de la matemática, ¿sabes? A recordar, ¿no? Lo que es un conjunto, ahí, una tupla, los valores ahí, vamos a ver eso. La columna de una tabla, o campo o atributo. El campo, el dato elemental, el ítem campo, data item, o atributo, o nombre de la columna. Para el SQL relacional, para la base de datos relacional que vamos a emplear al inicio, la mayoría de este curso son tablas planas de 2 dimensiones. Significa solamente tiene filas, columnas, nada más, sin grupos repetitivos. No hay grupos repetitivos. Por eso que existe la regla de normalización que vamos a ver en el modelamiento de datos, que elimina los repetitivos. Hay que eliminar los repetitivos. A veces nosotros podemos colocar en una tabla valores repetidos. ¿Ah? Queremos crear una tabla
con datos, por ejemplo, de planillas, de trabajadores, y colocamos ahí valores repetidos, redundantes. Columna de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, en una tabla. Se trata de un mismo asunto de pago por mes, lo podemos hacer en otra tabla. Entonces, es un grupo repetitivo. Hay reglas para hacer eso, ya que vamos a aprenderlo en el modelamiento de datos. La base de datos relacional. Las consultas simples. Se utiliza la sentencia SELECT para la consulta simple. Seleccionar, consultar. Recupera los datos de una tabla que ya tiene datos, ya ha sido creada, ya tiene datos. Y los devuelve los resultados como si fuera una consulta. De ahí aparece el SQL natural solamente para consultar, nada más era, ¿no? Pero después ya se amplió para modificar, eliminar. A los pocos años, ¿ah? En la década del 90 ya estaban haciendo las transacciones de modificación, eliminación, etc. Obligatoriamente el CL tiene que usar la cláusula from. O sea, la sentencia se compone de varias palabras, ¿ah? Y denominadas cláusulas, cláusula from. Opcionalmente usa la cláusula where, group by, having y order by, opcionalmente. Hay más cláusulas para el CL, que lo vamos a ver enseguida, miren. Esta es la sentencia CL completa. En formato, en la teoría, en los libros, en los manuales, en lo que está escrito en contenidos en internet sobre documentación de SQL o de cualquier lenguaje de programación también, utiliza unos estándares que son los formatos. La sentencia, cómo está y cómo hay que utilizarla, ¿no? La sentencia. Es decir, esta es la sentencia CL, miren, tiene varias cláusulas. Cada una que está en mayúscula de acá son cláusulas. Cláusula distinct, cláusula from, cláusula where, cláusula group by, cláusula having, cláusula order by, cláusula unión, etc. Esto que está acá es all y este es otro CL que se repite. Entonces, vamos a ver la leyenda. Las letras mayúsculas son palabras reservadas. En el SQL va a ser de color azul las palabras reservadas. Color azul. Y las letras minúsculas en el formato va a ser los nombres de nosotros, de los usuarios, las palabras del usuario, las que vamos a proporcionar, libres. Esa es la palabra del usuario. Entonces, ese es el formato para usar, ¿no? La sentencia. Lo contenido entre corchete es opcional. Miren, todo lo que es opcional, miren, de distinct es opcional, esa cláusula distinct. El asterisco también es acá opcional. Acá esto va a ser opcional, opcional. La cláusula where completa es opcional. La cláusula group by opcional. Having opcional. Order by opcional. Unión completamente opcional. Y vamos a explicar cada una de ellas, ¿no? A ver. El subrayado es obligatorio. Select y from tiene que utilizarse cuando se utiliza el select. La coma y 3 puntos seguidos significa que se repite lo anterior. Acá tiene una columna, coma, puede aparecer otro nombre de columna, coma, otro nombre de columna, varios nombres de columna. Lo mismo acá en las tablas. Puede consultarse de una tabla, colocar una coma y puntos pues sigos acá, otra tabla, coma, otra tabla, de varias tablas. La condición que se tiene que poner acá, una expresión acá, una condición que tiene que dar un valor lógico, verdadero o falso. ¿Se acuerdan de la teoría? En las condiciones, expresar para que dé un valor lógico, verdadero o falso. Nada más, 2 valores, verdadero o falso. Agrupar por columnas. La tabla podemos agruparlo por columna, por una columna o por varias columnas. Es opcional poner la segunda columna separada por coma o una tercera columna separada por coma. La cláusula having, una condición. Cláusula having se parece a la cláusula where, solamente que es para group by. Entonces, este es para accesar una tabla, este para dónde, significa dónde, hacer una condición, para hacer ahí una búsqueda, un filtro, vamos a verlo como filtro, para agrupar group by, columnas, hacer la agrupación, para descartar grupos, es el having, para ordenar por columnas una tabla, podemos tener una tabla, por ejemplo, de estudiantes del ciclo relativo, de un ciclo relativo de los estudiantes y su promedio ponderado, ordenarlos de mayor a menor, el mayor valor de promedio ponderado el más grande, al menor valor de los estudiantes de un ciclo relativo.
Esos reportes los proporcionan las escuelas profesionales, ¿no? Para que los alumnos tengan sus constancias o también sepan cómo están su rendimiento, ¿no? Ordenando por columna, ¿no? Unir con otra tabla, hacer select, unión, con select, otra tabla. La misma operación de teoría de conjuntos. Opcionalmente, la unión tiene una variedad de unión todos. Tiene unión simple, unión todos. Esto es el alcance del select, ¿eh? Tiene varias cláusulas. Nosotros, de acuerdo al problema, vamos a utilizar cualquiera de las cláusulas apropiadas al problema. No significa que vamos a utilizar todo, ¿no? Es por eso se llaman opcional. Esto es todo lo máximo que podemos utilizar de la sentencia select. Se llama así sentencia porque es compleja, tiene varias cláusulas. ¿Qué cosas son las cláusulas? Cada parte esencial que hace funcionar a la sentencia para hacer algún trabajo independiente, ¿no? El group by, el where, el having, el order by, pueden hacer trabajos adicionales. Las cláusulas, viene el nombre de la palabra cláusula, acá lo empleamos por primera vez, la palabra cláusula, ahí, y acá también las palabras cláusulas, tiene su analogía con los contratos que hacen las notarías, los contratos que hacen también en el registro civil, los matrimonios, ¿no? Cuando uno va al registro civil, presentan una serie de cláusulas que hay que cumplirlas, ¿no? Bueno, ahí se tienen que cumplir todas las cláusulas, pero en el contrato de compra y venta de muebles, inmuebles, en las notarías, ahí sí son con condiciones, ciertas condiciones ahí, ¿no? De las cláusulas, por eso son condicionales. Algunas cláusulas, no todas son obligatorias, pero cada una es diferente una cláusula que otra cláusula, ¿no? Todo conforman un todo, que es el uso de la sentencia. La sentencia select tiene varias cláusulas. Y ahí vamos a empezar. Para hacer las columnas simples, vamos a seleccionar todas las columnas. Un ejemplo que es el uso del asterisco. Este es todas las columnas. De allá no escribimos los nombres de columnas. Hacemos el asterisco. Columnas calculadas. Podemos calcular, hacer cálculos con columnas ya existentes. Podemos hacer otra columna nueva con columnas de cálculos. Fila duplicada. Podemos eliminar las filas que consideramos duplicadas. Lo podemos eliminar solamente para visualizar en la consulta. Hacer selección de fila, hacer el filtro con la cláusula where, hacer condiciones de búsqueda dentro del where, es justamente donde vamos a emplear las condiciones. Esa es la consulta simple. En la próxima semana sí vamos a hacer todo esto. Todo esto vamos a hacer la próxima semana. Pero a manera de presentación, este es el select que más se utiliza. Y esto vamos a hacer fundamentalmente selección de todas las columnas o aplicar el select, ¿ya? Nada más vamos a hacer hoy día en el SQL. Vamos a ver, yo lo tengo ya cargado el SQL porque tenía el curso anterior. No, ya se descargó el SQL ya. Se me descargó. Sí. Dejé de compartir. Y ahora voy a compartir la pantalla. Vamos a ver, va a llegar a mi escritorio. Harías acá. Quiero llegar a mi escritorio. La última en compartir pantalla. A ver si llego a mi escritorio. Si no, voy a compartir. Vamos a ver. Vamos a ver. Okay. No obedece el escape. O fácil, voy a entrar al SQL acá al curso. Ya. Ahí. Alumni virtual.
¿Están viendo ya los videos, por si acaso, que estoy ya poniendo la calidad de los videos? ¿Me confirma si están bien? Profesor, Diga, ¿se refiere a los videos de la clase? de las clases, sí. He intentado ingresar al link, pero me pide acceso. Necesito solicitar acceso, incluso si es que uso correo Uni. Usando correo Uni. Sí, también me sale la ventana para solicitar acceso. Ya, entonces voy a ver la configuración, ¿ya? Está bien, profesor. Algo está fallando entonces, Álvaro. Voy a revisar los videos. Correcto, muchas gracias. Ya, vamos a ver acá. ¿Qué me sale esto? Yo quiero compartir mi escritorio, quiero llegar a mi escritorio. Ya, lo que voy a hacer es cerrar todo lo que tengo de PowerPoint, que eso me molesta, ¿no? PowerPoint ocupa mucha memoria. He abierto bastante PowerPoint. También. Para presentarles el... Ya. Sí, entonces hay un problema en los videos. Voy a... Quizá para mí mismo voy a ver el problema en los videos. ¿Dónde está? Un PDF. Ya. Vamos a minimizar. 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 Al minimizar. Ahí tengo el SQL, miren. Ya estaba ya, pero quiero de una vez salir de ahí para poder entrar de nuevo, que es, eso es lo ideal, ¿no? Porque el curso anterior que tengo de taller de herramientas, ya estoy avanzando ya, el SQL. Voy a tomar la primera práctica ya. Voy a tomar la primera práctica la próxima semana, con los conceptos de esta separata. A ver. Una demora ahí. En el curso anterior también me dijeron que los videos, que hay una parte de configuración, entonces que estoy anulando ahí. Porque puedo tener que dejarlo libre. Ya, ok. ¿Me están viendo el escritorio? ¿Me confirman? Profesor. Sí se ve, ¿no? Ya. Miren, yo ya tengo instalado el SQL Server 2017 ya de hace muchos años, ¿no? Por eso que no he tenido problema, me lo instaló el soporte técnico. Entonces, acá está el icono que deben tener ustedes en su escritorio, el Managing, justamente. Acá lo vemos también en inicio, acá, cuando nos da todos los programas, ¿no? Vemos ahí todo su contenido del SQL. Me está demorando. En inicio vemos nosotros ahí todo lo que contiene los programas, ¿no? Hay un problema de demora, ¿eh? Acá están ordenados alfabéticamente, ¿no? Y acá, desplazando, vamos a ver acá, miren, SQL Server, 2008, 2016, instalé varias veces el SQL, ese es cuando yo estaba intentando, ¿no? Pero hasta que me asentaron con el último, el laboratorio académico, fue el 17, no se borró lo anterior. Es un problema de conflictos que tengo también, que tengo que un momento libre llevarlo a la computadora para que me elimine. Le doy doble clic y me va a instalar. Me va, perdón, a poner el SQL. Ya está instalado, es el Managing Studio,
está. Ahí está Managing Studio. Es un disco, un martillo y una llave. Y va a cargar. Ese es el principal que nosotros tenemos que manejar, el Managing Studio. Tiene muchas cosas el SQL. Tiene también para enlazarse con el Visual Studio. Un poco ahí hay que aprender más, pero el que nos ha cortado bastante tiempo en el uso y la complejidad es el software de Power BI, que yo les recomiendo que aprendan, ¿no? El Power BI para hacer los tableros, todos los resultados ya de una base de datos en gráficos. Y hace inteligencia de negocios. Y se conecta con el SQL Server, con el Oracle, con todo, con el Excel, con todo se conecta. Y ya el Visual Studio entra a un segundo plano. Cuando no existía Power BI apareció en el 2016, hace 6 años. Cuando no existía, todos los que programaban inteligencia de negocios tenían que hacerlo con Visual Studio. Y a veces ocurrían problemas porque es muy complejo. No es así sencillo. Bien, ahí está cargando. ¿Observan? ¿Están viendo? Sí, profesor. Ya, muy bien, ahí está el SQL, muchas gracias. Ya. Miren, ahí está, viene como cliente y servidor, miren. Ahí se ha creado en la misma máquina, ya está configurado, acá está mi laptop con mi nombre, ahí está. Windows Authentication, todo está ahí normal, no hay ningún problema, solamente se da connect, nada más. Profesor, disculpe, yo tengo la misma configuración de usted y yo seguí un video de YouTube, yo podría compartirlo a mis compañeros. ¿Cómo es el proceso de instalación? Dura algo de 25 minutos, creo. También, claro. Sí, de la misma forma que usted tiene ahorita. Claro, es bien simple, ¿eh? Hay varias formas, no hay que descartarlas todas, instala, no hay problema. Puedes compartirnos, muchas gracias también, al darse en el chat, y ahí todos saben. Ya, se le da connect, va a conectar acá, miren. Acá está la conexión. Es el software, miren, tiene sus iconos, perdón, su menús, igual como la mayoría de los software, y sus iconos ahí de resumen, ¿no? Ahí está conectado, miren. Ahí está conectado. Claro. Ahí está, miren. Acá está mi base de datos, mi explorador de objetos del SQL. Todo esto tiene el SQL, base de datos, seguridad, objeto de servidor, replicación, bases múltiples, y todas estas opciones, administración, todo esto, ¿no? Pero lo tengo incompleto porque solamente tengo el desarrollo, nada más, el developer, no tengo más cosas. Cuando es pagada la licencia, le dan más opciones, ¿no? Pero estas son las básicas para funcionar, ¿no? Entonces, miren, hay un más ahí en cada carpeta y se expande la base de datos, ¿eh? Ahí está la base de datos que yo tengo. Y cada base de datos, por ejemplo, del sistema, la base de datos del sistema son las propias, ahí está, master, model, esas son las bases de datos del sistema. Esas son las propias. Las otras bases de datos han sido creadas por uno. Ya tengo mucho uso ahí de las bases de datos, entonces ahí. Acá tengo una base de datos especial para hacer mis calificaciones, yo le llamo califica. Esa base de datos, ahí cargo los archivos SQL y ejecuto. Y ahí pongo la nota, ¿no? Ya. Por ejemplo, esta es la base más natural, ¿no? El master. Ya. Si yo doy acá, este es mi operador de objetos, es un árbol invertido, este es el jerárquico, miren. Este es el jerárquico, todo se está expandiendo, miren. Y hay más, miren. ¿No? Acá el master, por ejemplo, quiero expandir. El master tiene sus tablas, su vista, su programación, todo tiene. ¿Qué tablas tiene master? Lo sigo expandiendo. Es un árbol invertido, ¿se dan cuenta? Esa estructura jerárquica que le he enseñado hoy día se aplica igual como en el Windows, que también existe eso en el explorador
en las carpetas, que nosotros vamos a buscar las carpetas en el Windows. Así se van colocando en forma jerárquica, ¿no? Relacionadas así, en jerarquía, jerárquicas. Ya, estas son las bases de datos que vamos a ver. New Query, acá, nueva consulta, ¿no? Hacemos un clic izquierdo ahí, New Query, va a cargar, demorar ahí. Ahí está. New Query, mire, por defecto me colocó en la tabla, en la base de datos master. Esas son las bases de datos, los que tienen los símbolos, los discos en negrito. Son la base de datos, ¿ya? Yo puedo trabajar en master, no hay ningún problema. Y he creado varias tablas ahí, miren. Al 1, al 1, 2, alumnos. He creado ahí varias tablas. Las tablas tienen el DBO, miren, el objeto. Objeto de base de datos, database y el nombre de la tabla, punto. Así es el nombre. Así se guardan en el SQL. Ahí se almacenan dentro del software SQL las tablas, la base de datos. Si uno quiere exportarlas, entonces se puede usar la opción de exportación para las tablas se convierten en Excel y se exportan en Excel también para sacar las tablas, ¿no? No hay ningún problema. Eso también tengo un video sobre eso también. Ya. Más adelante lo voy a mostrar. Ya. Aquí en Master, pero yo quiero crear mi tabla. A ver, quiero saber, existe mi base de datos. Y existe el código del curso SI 114U ahí. Primera vez yo quiero crear, si no trabajo en máster, pero es trabajar con la base de datos propio del sistema, ¿no? Para crear su propia base de datos es un Create Database y un nombre cualquiera, ¿no? Por ejemplo, puedo ponerle ejemplo, un nombre cualquiera, ¿no? Ejemplo, y la fecha de hoy día, 20/04. Ponerle así, poner. Acá me partió, ¿se acuerdan? La ventana de pedidos y la ventana de datos de resultados. Ahí está, la ventana de pedidos. Ya. Ahí colaboró el alumno Jorge Yauca con el link, ¿no? Del YouTube. Muy bien, Jorge. Ya estoy poniendo también en mis apuntes los que están interviniendo, ¿ah? También los que están interviniendo, el concepto de la nota. Ya creé mi tabla, pero todavía sigo en máster, miren. Vamos a ver si está mi tabla creada. Minimizo todo. Acá. Minimizo, todo lo minimizo. Acá mejor lo minimizo. Vamos a ver, acá la base de datos. Se llama ejemplo 2004. 2004. No está, ¿no? Está alfabéticamente acá. Porque tengo que refrescarla, ¿no? La base de datos la marco y este es el refresh. La actualización. Ahí. Ahí. Ya lo hizo. Ejemplo 2004. Ahí está. Lo creó mi base de datos. Y propiamente ya le crea, miren, sus lugares, sus carpetas, donde van a estar las tablas, los diagramas de la base de datos, las vistas, la programación, todo, ¿no? Lo crea por defecto. Yo quiero entrar a esa base de datos porque ahorita si doy clic acá, sigue en master. Entonces tengo que, aparte, esto es como una pizarra, no es como un programa que yo, solamente que proceduras se guardan en orden, pero acá yo lo puedo utilizar como una pizarra. Use y el nombre de la base de datos, ejemplo, 2004. Lo marco, tengo que marcarlo para ejecutarlo. Y execute. Comando exitoso la respuesta. He hecho este comando exitoso. Y ahí me puso acá arriba, de master lo puso a ejemplo 2004. Ahí está. Como también aquí me muestra toda la base de datos y yo puedo darle clic y me posiciono la base de datos que yo deseo, ¿no? Entonces, vamos a crear la primera tabla. Créate table, la primera, en minúscula no hay problema, minúscula mayúscula es igual en el SQL, en azul sale, ¿ves? Créate table, vamos a ponerle ahí alumnos. Mire, doy enter, no se ejecuta todavía, entonces pongo acá, código, char 9, coma, apellidos, nombres,
Borro una ahí que salió de más. Apellido, nombres. Le pongo varchar 30, coma, especialidad, char, porque son fijos y 1 y 2, ¿no? Nada más, char 2, para estudiantes. Le vamos a poner acá cursos. ¿Cuántos cursos está llevando el estudiante? Esta matrícula. Cursos entero, integer o int nada más. Nada más, porque el entero no tiene tamaño. Y cierro paréntesis. Si le doy enter no se ejecuta. Tengo que marcar todo con el mouse y ejecutar acá, en esa flechita verde. Y sale la respuesta. ¿Qué sale? Mensaje que ha sido creado correctamente. Pero mi tabla está vacía. Vamos a ver con mi select. Select, asterisco, he creado la tabla from alumno. Me sale también, para doy clic, me carga directamente el nombre de la tabla. Una ayuda. Select, asterisco, todas las columnas de la tabla alumnos. Me sale ya 2 pestañas. Resultado, nada. Mensaje que ha sido exitoso. 0 filas afectadas. No hay ni una fila, ¿ves? Salen 2 pestañas de resultados. El anteriormente me salía 1, ¿no? Ya. Miren los errores, que ocurren en el SQL. Ya está creada la tabla. Si yo quiero crearla otra vez, me va a salir error. Execute me sale en rojo. ¿Qué dice? A ver, estudiantes de inglés de ciclos intermedios, que son ustedes, me indica la línea, el número de la línea, que ocurre el error, la línea 5, ahí me dice que ya está el objeto llamado alumnos en la base de datos, ¿no? Ya existe, dice ya. There is, ya existe, ya está ahí, ya. Already, ya está. Esta base de datos ya está creada, ya una sola vez nomás se crea, ¿no? No puedo repetir, pero el CL sí se puede ejecutar varias veces, no hay ningún problema. Execute, solamente la creación, ¿no? Y algunas otras que vamos a ver. Entonces le damos valores, insert into, para darle valores, insert into, la tabla alumnos, values, y le damos los valores entre paréntesis. El primero es el código, ¿no? El primero, entonces damos la comilla simple que está abajo de la interrogación, y le damos algunos datos, ¿no? Por ejemplo, vamos a dar el dato 2017, estudiante 0199G, estudiante 2017, y es Aguilar Menciosú. Aguilar Menciosú Henry. Cierro. Especialidad, también es char, va también en comilla simple. L es sistemas, y 2. Número de cursos que está llevando, en entero, está llevando 7 cursos. Cierro paréntesis. Vamos a repasar, a ver, Aguilar, esto, cada uno va a corresponder a los valores que están acá, código, apellido, nombre, especialidad, en ese orden. Entonces, marco, ejecuto una fila insertada. Este es como una pizarra, regreso acá al CL, a ver, a mostrar. Me muestra lo que acabo de ingresar, ¿no? Entonces quiero ingresar otro estudiante. Entonces, lo que hago es repetir. Es como una pizarra, hasta lo puedo superponer donde está escrito, no hay ningún problema, ¿no? Acá repito para otro estudiante, ¿no? Vamos a ver, ya se nos acerca la hora. 2017 voy a ingresar, perdón. 2017 02 10K. 02 10K. Y este alumno es Alfaro Román. Román José. Puedo poner tildes, no hay problema. José Ricardo. Ya. Él es I2,
Vamos a ponerle un ejemplo que lleve 5 cursos. Vamos a ver. Miren, para no sombrear todo, me voy acá a la izquierda donde está la flecha, y donde va a salir la flecha, ahí le doy clic y me va a sombrear todo, la izquierda. Es un atajo para hacerlo más rápido. Una fila afectada, ¿eh? Entonces doy acá clic y ya me salen que tengo 2 registros, 2 filas, ¿eh? Y así sucesivamente puedo hacer los inserts. Así puedo hacer los inserts, más filas, ¿ya? Por el tiempo voy a tener que cerrar. Entonces, para cerrar y guardar el archivo, miren, hago file acá, guardar como, el del medio, porque hay varias maneras de guardar, miren. Guardar como, este de acá, el del medio, doy clic. Y me dice dónde guardarlo, ¿no? Yo le digo, me guarde en mi escritorio y que me sea el nombre, cualquier nombre. Tenía un nombre default, ¿no? Un nombre default tenía, SQL, en el escritorio. Y hay un archivo SQL, mire, guardado con esta fecha que hice la semana pasada para el otro. Save, guardar, save. Va a marcar acá de verde. Acá lo va a marcar, ahí está. Es la señal que me ha guardado bien. Ya me puedo salir de acá normal. Me puedo salir normal. Y lo busco acá. Ejemplo SQL. Es un archivo texto con un cilindro. Es el archivo especial SQL. Lo puedo abrir como texto. Lo puedo abrir como texto, no hay ningún problema, porque en realidad, pero es un archivo especial SQL. Después lo voy a indicar, vamos a ver, acá. Blog de notas, lo puedo abrir con blog de notas. Mire, ahí está lo que he hecho hoy día. Crear la base de datos, usar todo lo que he hecho como una pizarra, lo he guardado y los 2 inserts. Ya está guardado, ¿eh? Ese es el archivo SQL, extensión SQL. ¿Vieron la extensión, no? Salió extensión SQL, propiedades, salió la extensión SQL. Ahí está el archivo y se puede abrir. Entonces, con extensión SQL, se puede, dándole doble clic, lo abre con el SQL. Pero como lo tengo ya abierto, perdón, ¿verdad? Que me salí del SQL, ¿no? Le doy doble clic y me carga el archivo SQL. Ahora sí va a ser más rápido. Ahí está demorando. Dándole doble clic ya carga el SQL. Depende de mi memoria, cómo están. Acá tengo el FOSPRO, tengo los MySQL acá con OneSepper, tengo MySQL, tengo PowerPoint, tengo, Project, MS Project, tengo mucho software. Oracle, MySQL, tengo todo. Mira, ven, salió, ¿ves? Cargó el archivo con doble clic, lo doy connect. Connect. Me conectó, ¿eh? Acá. Connect de nuevo para que me salga acá el explorador. Ahí está, ¿ves? Ya cargué. Y puedo seguir trabajando. Sin ningún problema puedo seguir trabajando, ¿eh? Como no he hecho ni una operación, yo me puedo salir. ¿Preguntas hasta ahí? Profesor, Diga. la parte que nos ha enseñado es la parte de programación. Pero de repente lo que mencionó era del Power BI, que de repente por ahí podríamos introducir los datos, ¿no? De manera más amigable, lo que es la interfaz. Claro, el POVI ya se tiene que tener un poquito más de, como se dice, el concepto de SQL tenemos que aprenderlo de base, ¿no? Para que... Por lo que he visto es, claro, esto es más que todo programación, pero de repente para una persona común se le puede ser un poco tedioso tener que estar escribiendo códigos, o tener que copiar y pegar y cambiar los datos. Claro. Y yo le voy a enseñar solamente una vista nada más a la parte final, porque no sílabo
es de puro SQL, ¿no? La mayoría. El sílabo de curso está ahí en el Univirtual, ustedes lo habrán visto, y la mayoría es el contenido de SQL, ¿no? Estamos ahí. En otro curso se podría enseñar, en Power BI. Yo conozco lo fundamental de Power BI, ¿no? Todavía no lo tengo al 100%. Sé hacer el modelo estrella ahí en Power BI y hacer los gráficos, pero tiene bastantes cosas, tiene. No solamente es eso, ¿no? Listo, rapidito vamos a pasar lista. Disculpen nomás el tiempo, el lunes vamos a continuar, pero vamos a pasar lista rapidito. Vamos a poner acá, mi pantalla. Ya. Listo, dar la información. Ahí está. Está la clase de datos e información e introducción a SQL. A ver, ¿se encuentra Altamirano? Sí, profesor, presente. Alvarado, Presente, profesor. señorita Mancio, sí intervino. Presente. Okay. Anaya, Presente, profesor. señorita Ponte. Señorita Presente, Ponte. profesor. Okay. Ávila, Presente, profesor. Bendezú, Presente. señorita Caballero, Presente, profesor. Cabezas, Piero, Presente, profe. Caguana, Ricardo, Presente, profesor. Calle, Cecil, Calle, Carvajal, José, Presente, profesor. Carvajal. Cárdenas, Piero, Presente, profesor. Cari, Juan, Cari, Chávez, señorita Chávez Shirley, Presente, profesor. Chuchón Kevin, Presente, profesor. Chuquín Christopher, Chuquín, ¿está? Señorita de Leao Cintia, Presente, profesor. Helera Enrique, Presente, profesor. Espinosa Sarmiento, Presente, profesor. señorita Estrada Milagros, Presente, ingeniero. Galvez Wilber, Presente, profesor. Giral Luis, Presente, profesor. Gutiérrez Fausto, Presente, profesor. Aro Luis, Presente, profesor. Jara Antonio, Jara, Mamani Wilmer, Presente, profesor. Señorita Mandujano Berenice, Presente, profesor. Morales José, Presente, profesor. Morillo Danfer, Presente, profesor. Narva Fabián, Presente, profesor. Pasquel José, Presente, profesor. Paucar Wilmer, Presente, profesor. Señorita Paulino Sheila del Pilar, Presente, profesor. Quillay Marco, Presente, profesor. Quispe Josek, Presente, Quispe Estrada, Presente, profesor. Quispe Guamán, Presente, profesor. Ramos Jonathan, Presente, profesor. Reyes Brandon, Presente, profesor. Rosales Miguel, Presente. Sánchez Christopher intervino, señorita Subauste Laura, Presente, profesor. Buenas noches. Zulka Damir, Presente, profesor. Buenas noches. Torre Jorge, Presente, profesor. Vargas Eduardo, Presente, profesor. Velázquez Williams, Presente, profesor. Vicaña John, Presente, profesor. Yarleque Arturo, Presente. Yucra David, Yupanqui Piero. Ya. Entonces están casi todos, 45.
A ver, Jara, Antonio. Ok. Presente por el chat. Correcto. Jara no está, ¿no? Cari. Caguana. Listo. Diga. Caguana llamó de nuevo, creo. A ver, Caguana. Ah, sí, pero disculpe. Cale. Me confundí. Cale, Cari. Son los que han faltado. Cale y Cari. Disculpe. Listo. ¿Preguntas? ¿Consultas? Voy a mejorar eso del video. Voy a ver qué pasa con el video de mis clases. Y nos vemos el día lunes con más teoría de SQL. Ojalá que todos tengan ya su SQL en su computadora para poder así avanzar rápido. Necesario porque en la cuarta semana es la primera práctica con SQL. Listo. Buenas noches, jóvenes. Disculpen el tiempo que me he pasado, ¿ya? Hasta el lunes. Buenas noches. Gracias, profesor. Buenas noches, profesor.